sobre mí es un poco mi pasado. O sea, hoy en día, hace unos años, soy totalmente independiente, soy consultor de empresas, analista, y me muevo entre estos dos mundos, Europa y Sudamérica, o más precisamente Alemania y Argentina. Mi visión del mundo, bueno, yo te diría que eh, después de que yo cumplí mis 60 años, cambió el mundo totalmente. O sea, ya casi nada es como fue antes, No, en la muy verdad que pocos no. años. Y mi visión del mundo lamentablemente ha cambiado dramáticamente en los últimos años, como es lógico con todo lo que nos pasó en Alemania. O sea, más allá de cosas que tocaron a todo el mundo, como la pandemia, que también en Alemania tuvo una repercusión muy fuerte. Obviamente el asalto de Rusia a otro país europeo, Ucrania, nos cambió todo en Alemania. Nos cambió la situación energética, nos hizo de repente muy claro de que teníamos que hacer mucho más para estar en condiciones de defendernos. Perdimos los dividendos de la paz, o sea, de repente tenemos que gastar otra vez plata en armas. Otra Eh, vez. Otra vez, sí, claro. No solo Alemania, toda Europa. Bueno, después el segundo mandato de Donald Trump, que obviamente está sacudiendo todos los días todo el mundo, pero Alemania, Europa muy en particular. Yo crecí toda mi vida con la idea firme de que estamos obviamente arraigados muy fuertemente en el oeste, en la alianza entre Estados Unidos y Europa, que Sí, en el sector militar se manifiesta en la OTAN. Y Donald Trump sí. está poniendo en cuestión todas estas cosas. Nos está dejando, por lo menos amenazando en dejarnos solo ante la amenaza de Putin. Ujú. Nos está poniendo aranceles como a todo el mundo, pero o sea, se nota que tiene para Europa un cierto escepticismo, y algunos en su gobierno tienen directamente un rechazo fuerte hacia Europa y hacia Alemania también. Después tenemos el auge de China, que en los últimos años se hizo mucho más violento para nosotros el dominio de los recursos naturales, de la elaboración de todos los recursos minerales que se hace en China, y Alemania, Europa, como todo el mundo, está muy dependiente de China. Y en el caso de Alemania viene además que China, que mucho tiempo fue nuestro gran mercado y también nuestro, digamos, asistente fabril, ahora de repente con la electromovilidad y la transición energética nos está robando la delantera, se está poniendo Sí. en la delantera, y nosotros estamos viendo cómo podemos salvar sectores económicos que hicieron al milagro alemán, y que hoy están todos en grandes dificultades, como la industria automotriz, la industria de acero, toda la industria química. O sea, son cosas que realmente nos tocan en el DNA de la economía alemana. Ujú. Bueno, discúlpame por ser tan extenso, pero No, es un son placer, es un tiempos placer. interesantes, como dicen los chinos. Sí, la verdad que a mí lo que personalmente me preocupa es que nos estamos empezando a acostumbrar a estos tiempos interesantes en donde ya los renglones en los diarios, esto vos lo conoces muy bien, Mm. ya las guerras no están en los primeros planos, sino que empiezan a estar las miserias políticas de cada uno de los países, por lo menos es lo que yo veo en Argentina, ¿no? Es que nos acostumbramos que haya una guerra entre Israel y Gaza, nos acostumbramos a que haya una guerra entre Rusia y Ucrania, y nos estamos acostumbrando lamentablemente a todo este lío que nos estamos encontrando en Medio Oriente. Eso implica que el mundo es como que se está acostumbrando a un caos generalizado, ¿no es cierto? Sí. Y te hago una pregunta, ¿y eso cómo le pega a la República Argentina de alguna manera?
más que pegar, me parece que en una perspectiva un poco más amplia la beneficia a Argentina. Obviamente, cuando hay turbulencias financieras en el mundo, cuando suben los precios de algunos productos esenciales como es el petróleo y el gas, eso repercute a corto plazo también en forma negativa en la Argentina. Lo vamos a ver en la inflación ahora. La inflación mayorista ahora dio un salto importante. Lo vemos en las estaciones de servicio, aunque en forma bastante más disminuida en comparación con otros países, porque Sí, sí, YPF, sí. como empresa paraestatal o casi estatal, está llevando una política, digamos, de hacer aumentos no demasiado crueles, como los estamos Ujú, viendo ujú. en otras partes Sí, del sí. mundo. O sea, a corto plazo sí hay repercusiones negativas, pero refuerza algo que yo estoy observando ya desde hace 4 años, que Argentina está, toda la región en realidad de Sudamérica, pero Argentina muy en particular, está suscitando o surgiendo como una alternativa de respaldo en todos los sentidos para lo que es el oeste, Europa y Estados Unidos. Hablando de los recursos en mineros, que Argentina tiene todo lo que se necesita para esta transición energética en el mundo, que viene sí o sí, aunque tengamos rechazos en muchas partes. En Alemania a mucha gente no le gusta despedirse de la combustión Cierto. interna, porque es el campo donde Alemania fue campeón como en ningún otro rubro. Pero se están dando estas tendencias en el mundo y ni Donald Trump ni los derechistas en Alemania lo pueden parar esto. Y Argentina tiene lo que se necesita para esto. Tiene las energías renovables, tiene las energías de transición, que es el gas natural. Eh, el primer gran contrato de exportación de LNG, de gas natural, se hizo con Alemania hace unos El, o- meses. el Con ochenta por la, ciento de los barcos que van a salir de Argentina van a llegar a sí, Alemania. por No es ahora, poca bueno, cosa, van a ser muchos más. O sea, esto por recién está supuesto, empezando. por supuesto. Después tienes lo que siempre fue la gran fuerza de Argentina, todo lo que crece. em, la agroindustria, obviamente la bioeconomía, también el talento argentino sigue siendo muy atractivo a pesar de algunas desmejoras en el campo de la educación y las universidades, pero sigue siendo un activo muy importante. Hay empresas alemanas que acá hoy en día están invirtiendo en call centers, en oficinas de backup. O sea, en muchos sentidos, Argentina tiene todo el mundo y Alemania y Europa en particular abierto como nunca antes en estos 35 años que yo estoy trabajando en y con Argentina. Sí, digamos que la desventaja que nosotros teníamos antes de estar en el Océano Atlántico y tan al sur, hoy se convirtió en una ventaja, ¿no es cierto? Eso, y sí, claro. O sea, el único estrecho de mar que hay entre Buenos Aires y Hamburgo, Rotterdam o Antwerpen es el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. O sea, que no se preocupen. Es un activo importante. Yo en mis presentaciones en 30 años siempre decía, entre otros puntos, que es una ventaja de Argentina, más allá de los recursos naturales que crecen en abundancia, que el país está lejos de todos los conflictos internacionales, globales, que no tiene Sí, importantes conflictos regionales, que no tiene importantes conflictos estructurales internas, no étnicos ni religiosos, ni de otro tipo que divide otras sociedades. Obviamente la grieta argentina es otro tema que quizás tocamos después, pero esto es una minucia en comparación con lo que está pasando en el resto del mundo. O sea, Argentina
citando un expresidente argentino, está condenado al éxito en este nuevo mundo. Y si no Sí, surge, si no pasa esto, bueno, será culpa otra vez de muy malas circunstancias internas políticas, pero yo soy bastante optimista. sí, hoy nosotros lo que estamos escuchando por parte de inversores extranjeros es un moderado optimismo con respecto al Ujú. tema Argentina. ¿Cuál es tu visión con respecto a este nuevo régimen de incentivos a la inversión como el RIGI? ¿Ayuda o no ayuda a atraer inversiones reales? O sea, hasta ahora lo que hemos recibido son 107.000 millones de dólares de promesas de inversión, pero todavía, salvo la que está anunciada por parte de la compañía Eni con YPF a fin de año, todavía no hemos Ujú. recibido ningún otro FID. ¿Qué es lo que está faltando como para que eso se dé, según tu punto de vista? Yo creo que yo estoy en contacto con algunos de estos proyectos y con uno muy de cerca, así que Sí. estoy observando el proceso y para llegar a una FID hay que cumplir un montón de cosas antes, o sea, buscar el offtake, garantizar los socios tecnológicos, buscar el capital en cuanto a equity y a financiamiento de deuda en diferentes formas. Esto toma su tiempo, o sea, yo estoy realmente muy convencido de que el RIGI es el elemento central para hacer de Argentina un lugar para estos grandes proyectos y no tengo duda de que se van a materializar. Es una cuestión de tiempo. Ujú. Dicho esto, es algo que anticipa, por un lado, una ola de inversiones que si no, sin RIGI no los podríamos ver en No, estos no, no, tiempos y en los próximos definitivamente. años tampoco. Pero por otro lado, eh, el efecto de multiplicador para el resto de la economía es limitado porque son sectores que no necesitan tanto empleo, aunque trabajo muy calificado, muy buen pago y también en regiones que en gran parte de la historia argentina han sido postergadas frente al Ujú. conurbano, al AMBA, la región de Buenos Aires, y ahora están ante una chance importante de recuperar protagonismo, pero esto va a tomar tiempo. Y lo que a mí me preocupa es consolidar eh, el, el cambio estructural, las reformas que se están dando, algunas muy de golpe, algunas todavía en el tintero, algunas discutiéndose, pero lo que me preocupa es que para que este proceso de reformas tenga continuidad en el tiempo, y no ponga en peligro también proyectos quizás que ya se anunciaron en el RIGI. Hay que buscar más consenso en la población argentina, más apoyo institucional y popular amplio. Yo creo que hoy en día el apoyo, o sea, la visión generalizada que tiene el pueblo argentino es pro mercado, es pro apertura al mundo, pero hay que también siempre explicar todo muy bien. Hay que crear expectativas, pero también eh, poner perspectivas o pronósticos realistas, creíbles y que son compartidos por una gran mayoría del círculo rojo de la política, de las empresas y de la población argentina. Esto me falta todavía. Ahí viene el tema de la grieta que
que hace inestable el desarrollo interno político o pone en riesgo un desarrollo previsible de la política argentina. Y esto es algo que obviamente asusta a muchos inversores en Argentina misma, pero obviamente mucho en el exterior, porque tienen muy poca información y ven toda la historia de Argentina, de cambios abruptos de la economía política de un gobierno a otro, que ya pasó muchas veces. Se recuerdan de las hiperinflaciones, de los defaults, de la crisis tremenda del 2001. Esto está muy grabado no solamente en el consciente del país, de Argentina, sino también, lamentablemente, en el exterior. Por eso hay que siempre encontrar una visión realista. El presidente Milei en Alemania, por ejemplo, causó, por un lado, mucho entusiasmo en alguna gente que dice que, bueno, esto es el camino a seguir también es un ejemplo para Alemania, cosa que para mí es una tremenda estupidez decir esta cosa, porque las diferencias que hay Son dos entre culturas Argentina totalmente en distintas. todos los sentidos, pero bueno, o Son sea, dos países totalmente distintos, tenés toda la y razón del sí, mundo. situaciones, o sea, creo que ni siquiera vale la pena hablar con vos sobre esto porque esto es mi discurso en Alemania, que yo me propongo ahora que voy por unos meses otra vez estar en Alemania, diferenciar eso, que los alemanes tengan una visión más realista y más equilibrada de lo que es Argentina hoy y de lo que es el efecto Milei, qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo que uno digamos, puede resaltar como un comienzo nuevo, pero esto es blanco y negro, no sirve para nada. O sea, hay que ver los matices y eso es lo que yo me propongo en Alemania. Pero acá, para tu público argentino, tengo que decir que hace falta tener también paciencia, explicar mucho, lograr que la gente de Alemania, de Europa, venga a la Argentina, que vengan más visitas, que vengan delegaciones. Por suerte se está dando. O sea, una cosa que me molesta mucho, estaba previsto ahora para principios de junio un gran evento de la Unión Europea en Buenos Aires, un foro de business e inversiones, y ya estaba hace más de medio año que estuvimos trabajando en eso, en el lado europeo, y de repente, a muy corto plazo, se postergó o por ahora se canceló este evento porque supuestamente la cúpula del gobierno argentino tiene otros compromisos en esta fecha, una fecha que se conocía hace muchos meses. O sea, pero a pesar de eso, yo quiero rescatar lo positivo. A pesar de que es un golpe bajo para Europa que se cancele esto, las delegaciones, muchas delegaciones que estaban previstas participar en este foro, vienen igual. Van Y a venir igual porque ya lo tenían vienen programado. igual porque ya lo tenían programado y ahora mis colegas, con los que tengo estrecha relación en la Cámara Argentino-Alemana de Industria y Comercio, o mis colegas en la Embajada Alemania y también en otras embajadas europeas, están muy a full organizando programas alternativos ahora para estas visitas que vienen sí o sí. Esto para mí es una muy buena señal, pero hay que ir despacio, hay que explicar muchísimo, hay que traducir no palabras, sino visiones, proyecciones. Bueno, en eso trato de poner mi granito. Sí, además me imagino que no debe ser una tarea fácil de tu parte, porque como vos muy bien decías antes, la forma de pensar, las características de los países, los vecinos que tienen cada uno de los países, es una realidad totalmente distinta entre Argentina y Alemania. Alemania Sí. realmente es un país
que está totalmente integrado con toda Europa, bajo todo punto de vista. Y Argentina está integrada, como nosotros decimos acá, atado con alambre. No sé si entendés la expresión, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, obvio. Estamos atados con alambre. Mi pregunta es la siguiente. Vos fuiste muy claro en cómo lograr esos famosos consensos, que para mí Ujú, también comparto contigo, son fundamentales. Después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo ujú. hizo Alemania para conseguir esos consensos? Uf, ahí me agarras con una pregunta que da para pensar mucho. O sea, no es algo, o sea, rescato una cosa que me parece esencial, fue la visión que tuvo Estados Unidos, el gran, vencedor en esa guerra, la visión que tuvieron los americanos en no tomar venganza, Ujú, en, eh, en, en poner plata y personas, capital humano, en reconstruir Alemania en el centro de Europa como una nueva sociedad, una nueva economía ujú. muy arraigada en las relaciones con Estados Unidos. Eh, Creo que eh, la Alemania de hoy o de posguerra eh, tuvo una vacuna o recibió una vacuna muy fuerte contra tendencias extremistas que, bueno, hago una paréntesis, todas estas cosas para mi generación, que yo nací en el 60, fue algo tan firme como el betón y el acero, o sea, casi irrompible. Ahora Ujú. se están poniendo en cuestión estas cosas. O sea, la gran ayuda que recibimos, tanto en capital humano, capital monetario y también capital institucional de Estados Unidos para reconstruir esta Alemania posguerra y facilitar en esa base el gran milagro alemán económico, todo esto Totalmente. hoy está un poco puesta en duda, o sea, en todo el mundo están creciendo las fuerzas de la extrema derecha, nacionalista, antiglobalista, fóbica en muchos sentidos, contra la migración, homofóbicos, o sea, es algo que me preocupa mucho que Alemania no escapa de eso. En Alemania también estas fuerzas están ganando protagonismo y fuerza y eso es algo que obviamente Alemania no está solo en eso, pasa en todo el mundo, pero el hecho de que en Estados Unidos de repente tenemos un gobierno eh, que no valora toda esta historia en común que tenemos, todo lo que Definitivamente, construimos en definitivamente. común. Eso es algo que me decepciona y asusta mucho porque no nos esperábamos eso. O sea, con la derecha, con las tendencias derechas en el país, vamos a lidiar. O sea, no me preocupa más en Alemania que en Francia o en Italia o en Polonia. En todo el mundo hay estos movimientos, pero creo en la democracia y en la resiliencia y la resistencia de la democracia. También acá en Argentina, mucho Argentina. O sea, me parece una ventaja muy importante también por un efecto vacunación, después de lo Ujú. que pasó con la última dictadura militar. Creo que hay pocos países donde la democracia y las libertades democráticas están tan asegurados y garantizados como en Argentina. Eh, Me perdí tu pregunta, me olvidé. No, Disculpame, no, me te enredé en pregunté cosas. cuáles fueron los consensos que conseguí,
que fueron los hitos que logró Alemania, que creo que ya lo explicaste muy bien en cuanto a para lo que nosotros hoy llamamos el milagro Mm, alemán. Y la pregunta mm, siguiente que tengo que hacerte, porque a mí me interesa muchísimo Alemania, si bien es mm, un país que lamentablemente no conozco, mm, pero siempre es objeto de mi deseo, porque realmente sé que hay mm. lugares espectaculares, es, primero, hoy Alemania, en vamos a decir, Europa en general, Alemania en particular, por un lado, están siendo, entre comillas, vos corregime si yo me estoy equivocando, por favor, abandonados por Estados Unidos, dejados a su suerte. Abiertamente Estados Unidos está diciendo, chicos, yo ya la OTAN no quiero participar más, arréglense ustedes, este es un problema de ustedes, por un lado. Por Mm, el otro lado, tenés la amenaza rusa entrando por Ucrania, ya bombardeó parte de Chipre en un mm. momento, y el ingreso de toda la economía china que arrasa. ¿Cómo separa Alemania, cómo separa Alemania y Europa en general ante esto que es un escenario totalmente impensado hace 2 años? Sí. Primero quiero aclarar una cosa que no es sobre Alemania y Europa, sino sobre Estados Unidos. O sea, me parece muy importante separar lo que es el gobierno Trump y sus aliados y sus apoyos que tiene seguramente. Sigue existiendo otra América, otros Estados Unidos. Yo confío también mucho en la resiliencia y la resistencia de la democracia americana y en las Mm. instituciones americanas. Por eso yo todavía, o sea, estoy asustado, decepcionado por esta política del gobierno de Donald Trump, pero no lo tomo como el fin de la historia. No, por Eso va eso a existe la seguir y democracia, gracias a Dios. nosotros estamos haciendo lo que podemos en ubicarnos en este nuevo orden mundial, si querés. Los americanos siempre nos han dicho en los últimos 20 años que tenemos que hacer más para nuestra defensa propia, tenemos que gastar más dinero. Eso no es Trump que lo dice, esto lo dijeron Biden y Obama e incluso los gobiernos antes, siempre con toda la razón. O sea, en Mm. Alemania, en Europa nos relajamos mucho después de la caída del muro, confiamos en que la paz estaba garantizada y por las dudas estaban Estados Unidos que tenían todo el aparato militar para protegernos a nosotros también. O sea, y gastamos muy poca plata, cobramos para nosotros el dividendo de la paz. Pudimos Ujú. gastar la plata que antes se gastaba en armas, en otras cosas mucho más simpáticas y útiles para el progreso de la sociedad. Bueno, esto terminó. Nosotros estamos recibiendo en Alemania en particular, pero en toda Europa, muchos shocks al mismo tiempo. O sea, el shock de la competencia de China, el shock de la guerra en Europa, el shock del abandono de parte del gobierno de Donald Trump, el shock de la dependencia de recursos naturales, que nosotros en Alemania casi no tenemos nada y en Europa poco, y cómo asegurarnos un nuevo respaldo, una proyección de futuro para nuestro continente. Estamos inventándonos todavía y lo que nos juega a favor es, digamos, eh, el arraigo democrático casi te diría en toda Europa, Unión Europea, eh, y las capacidades, los talentos que seguimos teniendo, pero nos juega en contra en este momento que no hay un Estados Unidos de Europa. Hay una Unión Europea donde son 27 países y en muchos temas prevalecen las agendas nacionales y Claro. cuesta un montón. Estamos entre
entre los movimientos de derecha y de izquierda extrema que nos quieren sacar del globalismo y de las estructuras multilaterales y supranacionales, y al mismo tiempo estamos padeciendo realmente que no tenemos un desarrollo interno de la Unión Europea como necesitaríamos tener en este momento para la toma de decisiones políticas, para tener una integración todavía mucho mejor y más intensa de nuestros mercados. Todo esto en los tiempos buenos se hablaba mucho de reformar, por ejemplo, el principio de unanimidad. No puedes avanzar en cosas esenciales cuando basta con un país entre 27 que bloquee todo el resto. Claro. O sea, de esto hablamos desde que yo tengo pensamiento o recuerdo político, pero hoy estas cosas de repente se han vuelto esenciales para el futuro de Europa. Y estamos luchando. Y te debo confesar que en estos más de 30 años que yo estoy viviendo entre Argentina y Alemania, entre Sudamérica y Europa, yo tengo más optimismo a largo plazo y a mediano plazo también para Argentina que para Alemania. Esto para mí es algo totalmente totalmente nuevo, porque yo creo que en Argentina hubo un despertar muy feo, muy violento, muy traumático, pero creo que acá hay una conciencia de que las cosas como anduvieron los últimos, ponele 30, 40, 50, 80 o 100 años, según la visión histórica que más te guste, pero por décadas hubo una decadencia en Argentina que por lo menos hay una rebelión para cambiar esto, para de una vez hacer algo nuevo en este país. Y yo francamente había perdido la esperanza de que esto pueda producirse por lo menos dentro de mi perspectiva como ser vivo, o sea, dentro de mi tiempo de vida. Y se pueden decir muchas cosas malas de Javier Milei, pero Argentina despertó en muchos sentidos y quiero creer y creo también que de esto se va a producir algo positivo. Esto, o sea, este despertar interno en combinación con las ventajas que hablamos ampliamente que tiene la Argentina, que siempre tuvo, pero que hoy tiene más que nunca para aprovechar, eso me hace muy optimista a Argentina, con todos los problemas que ustedes ven, que nosotros vemos todos los días, que son concretos, pero yo no me quiero perder en estos pormenores de un escándalo ahí, una pelea allá. Para mí hay debajo de esto algo que cambió en Argentina. Espero que no equivocarme. Y en Alemania, lamentablemente, y en Europa, pero en particular en Alemania, veo un poco que no hay un despertar. O sea, todos sabemos en Alemania y en Europa que hay cosas que tenemos, cosas profundas que tenemos que arreglar, que tenemos que reformar, pero falta la fuerza política que pueda canalizar esta conciencia y estas necesidades en un programa económico, un programa político, económico, social consensuado y con un fuerte liderismo, ¿cómo se dice? Un fuerte liderazgo. Disculpame, liderazgo, sí. Nos falta, o sea, estamos también en muchas peleas chicas, muy chicas, y perdiendo de vista las grandes tareas que tenemos. Y al contrario de lo que pasa con la Argentina, que tiene todas las cosas a favor,
en Alemania tenemos, como te dije al principio, muchas cosas muy en contra que nos van a pedir muchos esfuerzos, muchos sacrificios para que podamos superar esta fase de estagnación y para no entrar en una decadencia como la vivió Argentina por tanto tiempo. Todavía no estamos en eso, pero la tendencia, yo veo a Argentina así y Alemania lamentablemente en un sendero que me preocupa. Bueno, Independientemente de todo lo que vos nos has dicho, nosotros sabemos, estamos al tanto, lo leemos en los diarios, de que hay muchas empresas interesadas en invertir en Alemania. De la misma manera, hay muchas empresas argentinas, medianas y grandes, que están tratando de abrir sus capitales a países extranjeros, a empresas extranjeras. ¿Cuáles son las barreras y qué tendrían que hacer las empresas argentinas para poder volver empezar a ser vistas y deseadas como para poder hacer determinados tipos de asociaciones con compañías, por ejemplo, Alemania? empezar a concretizar, o Claro, sea, buscar los contactos, construir conocimiento, relaciones, porque Argentina ha sido muy cerrado la sí, economía una por economía mucho tiempo. cerradísima. Todavía lo es, pero bueno, Y sí, estamos en pero se tren está de... cambiando y se Se está necesitan cambiando. muchas relaciones personales también. Hay Ujú. que, o sea, empresarios argentinos tienen que viajar a Europa y los europeos tienen que venir para acá, Argentina y la región, para conocer de cerca y también corregir los prejuicios que tienen. Unos quizás que dicen que "Ay, es un mercado complicado donde no puedo hacer nada, no tienen, no me abren la puerta en Europa. En Argentina hay muchas trabas, mercado difícil. Sí, claro, hay dificultades en Europa, hablamos extensamente de eso, Sí, pero sí. siempre hubo y hoy hay más que nunca oportunidades. Yo, como para el periodismo, siempre las cosas feas y malas son lo más interesante. Y yo también, en gran parte de mi vida, me enfoqué buscar siempre, digamos, los problemas, las fallas, donde falta. Eso como periodista es normal. Bad news es lo que más vende. Pero yo cambié mi chip en los últimos años porque no quiero terminar mi vida siempre con frustraciones y tirando mala onda, porque yo siempre he visto que las empresas alemanas, que en Argentina hay algunos que tienen más de 100 años, muchos tienen muchas décadas acá, sobrevivieron todos los crisis, Sí. aprendieron adaptarse, no Somos dejaron el resilientes, país, Carl, somos muy resilientes, resilientes. De esto muy resilientes. también puede aprender también Europa en mucho sentido. Ejecutivos argentinos están en todo el mundo, porque si te arreglas acá, te arreglas en otros mercados también, en otras crisis. O sea, hay muchas oportunidades, pero hay mucho, no digo miedo, hay desconocimiento, hay prejuicios, hay visiones erradas de uno del otro. Y la única forma de hacer un puente es que la gente se mueva, que se visiten, que se pongan en contacto, que intercambien y ahí se van a identificar o se identifican, no estamos empezando de cero, o sea, hay una tierra muy fértil en estas relaciones históricas que Sí, tenemos sí, sí. entre Alemania y Argentina para construir sobre esta tierra muy fértil. Y Y grandes bueno, empresas que estamos en están eso. participando en la economía argentina, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero si yo hablo
te doy un ejemplo. Yo, entre otras cosas, busco capitales para empresas juniors de minería que están en la etapa de exploración. O sea, lo más riesgoso que hay. Riesgo minero, riesgo político. O sea, es algo realmente que yo, a pesar de todo, me propuse de buscar inversores en Alemania y en Europa para que inviertan en estos desarrollos tempranos acá en Argentina. No encontré uno, ni un euro, pero encontré gente acá, en Argentina. O sea, como no me lo había propuesto, pero una vez que estás promocionando, explicando proyectos, te escucha otra gente. Y eso es algo que, o sea, fue muy naif de mi parte. O sea, traer a la gente para invierta en las cosas más arriesgosas en un país considerado muy arriesgoso. Es realmente, hay que ir por cosas más, digamos, más fáciles, con menos riesgos intrínsecos, con menos dependencia del riesgo de las relaciones entre países. Y las hay, y el acuerdo, no hablamos todavía, ni siquiera mencionamos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que hace 3 semanas entró Es en importantísimo, es vigencia, aunque importantísimo. sea provisorio, o sea, solamente depende de Europa, de los parlamentarios en el Parlamento Europeo, de que esto realmente ahora se ratifique definitivamente. Yo no quiero creer que haya otra vez casi diría un sabotaje en el Parlamento Europeo hacia ese acuerdo. Para mí creo que ahora esta cosa va a andar y anda, y esto cambia no tanto en concreto, no tanto los aranceles o otras regulaciones, pero la visión cambia. La visión, cambia la De visión. repente, el Mercosur está percibido como mucho más cerca de Europa de lo que fue. Es mucho más psicológico para mí el efecto de este acuerdo, por lo menos al corto plazo, o digamos en forma directa, instantánea. Este efecto psicológico es mucho más importante que todos las cientos de páginas de acuerdo, que es muy importante y que facilita los negocios a largo plazo. Pero el efecto psicológico es el que más me ayuda en este momento. Hay atención, hay interés, hay de repente gente en Alemania que nunca se interesó o que dijo que no, esto es demasiado complicado. Ahora, este acuerdo te da un feeling de que, bueno, esto va en serio y ahora hay un marco de estabilidad, de proyección al futuro tremendamente importante eso. Carl, yo no tengo palabras por agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tus conceptos. Te cuento, nuestro programa se llama Polémica en el Business, Sí. es conducido por Willy Nervi Ujú, y por quien te habla. ujú, Willy en este momento está viajando, pero me ujú. hizo llegar que por favor te diga que te manda sus saludos, su Ujú. agradecimiento. Es una Bueno. persona que te lee tus posts en Ujú, LinkedIn. Por ujú. supuesto, también quiero aprovechar para recomendar que lo que publica Carl en LinkedIn es espectacular. Léanlo porque son notas muy, muy buenas, notas de análisis espectaculares. Y la próxima vez, ya que estás en Argentina y te gusta tanto, te vamos a invitar al piso de la radio y vamos a charlar un poquitito más sobre este y otros temas porque realmente todos tus conceptos han sido muy, pero muy interesantes. Así que en Ujú. nombre de Bueno, Willy y en el nombre mío, muchísimas gracias y estamos siempre a tu disposición para lo que bueno, necesites. ¿Mm? gracias a ustedes y obviamente he visto algunos programas de ustedes, así que Ah, bueno, muchas gracias. y lo Entonces nos voy a seguir conoces. haciendo. Sí, Sabes que obvio, sí, claro. Ujú. somos dos rebeldes sin causa, ¿viste? Pero bueno, es así la cosa, es así la cosa. Así que bueno, señores y Bueno, señores, fue el gracias, señor Carl Emilio. Moses aquí en Polémica en el Business, en un 25 de mayo,
un poquito raro, pero bueno, estamos creo que cumpliendo con las expectativas de lo que hacemos siempre en todos nuestros programas. Carl, muchísimas gracias. Dejo de grabar Gracias. en este preciso instante. Muchas gracias.